Buenas noches. Me acompaña el periodista Jorge Fernández, ex compañero mío en Milenio y quien originalmente publicó un reportaje a propósito del intento de secuestro y asesinato del señor Eugenio Garza Sada. Un caso extraordinario que no ha terminado de aclararse porque, según Jorge, muchas gracias por estar aquí. No, gracias por la invitación, Carlos. Jorge dice centralmente que el gobierno de Luis Echeverría supo con anticipación que algo grave pasaría con este hombre cabeza del Grupo Monterrey, poderosísimo Grupo Monterrey de entonces, de los años 70, y que nada hizo el gobierno echeverrista por evitar ese intento de secuestro y no se diga el asesinato. A ver, Jorge, ¿cómo sustentas? A ver, no lo digo yo, o sea, lo dice un oficio de la Dirección Federal de Seguridad. ¿Qué dice? A ver, contemos la historia desde el inicio. Cuando se abren los archivos de la Federal de Seguridad, yo trabajaba en Milenio en esos años, voy a visitar, como hicimos muchos periodistas, o por lo menos varios periodistas, los archivos de la Federal de Seguridad, y me dicen, pide, ¿qué caso quieres ver? Después de pedir mi folder, como seamos todos, claro, mi propia ficha, pedí el del intento de secuestro de Eugenio Garza Sada. Para mi asombro, el primer oficio que aparece es un oficio de 1 año y medio antes del intento de secuestro y asesinato, donde la célula de la Liga 23 de septiembre está infiltrada por la Federal de Seguridad, los documentos están en el libro, y se va contando la reunión de la célula, quiénes participan, dónde se reúnen, cómo están, y uno de los puntos es que se quiere realizar el secuestro de Eugenio Garza Sada o de su hijo, de Eugenio Garza Lagüera, para recabar fondos, y a partir de los distintos oficios, durante 1 año y medio, se va contando las actividades de esa célula de la Liga 23, incluyendo el tema del secuestro, con pleno conocimiento del gobierno federal. Son oficios dirigidos directamente al director de la Dirección Federal de Seguridad, y como sabemos, en esa época el director de la Federal de Seguridad tenía solamente 2 mandos, el secretario de Gobernación y el propio presidente de la República. El secretario de Gobernación, Luis Echeverría, era el presidente, y Moya Palencia era el secretario de Gobernación. Mario Moya Palencia. Bueno, pero aquí mismo dejas constancia de que de alguna manera le hicieron saber a don Eugenio Garza Sada el riesgo que corría, por lo que este gran empresario regiomontano inclusive aprendió a manejar una pistola. Sí, más que se le da la información de que había riesgos. La familia, según me cuentan ahora la familia, ha pasado casi medio siglo, pero según me cuentan, don Eugenio tenía conocimiento de que algo podía ocurrirle, eso es lo que le informan. Él contrata, siempre fue con su chofer, el chofer que asesinaron junto con él, un hombre mayor también, y contrató un guardaespaldas que iba con él, que también fue muerto en el intento de secuestro. Y llevaba una pistola, simplemente llevaban pistola, no llevaban ningún otro esquema de seguridad mayor, y se movieron todo el tiempo por el mismo tipo de recorrido. No cambió mucho su esquema de seguridad, ¿no? Y siempre llegaba a las 9 de la mañana a su oficina. Y siempre tomaba las mismas calles, iba a los mismos lugares, ¿no? Sí. Y estos muchachos de la naciente aún Liga todavía Comunista. Ni era la Liga 23, todavía no se llamaba Liga Todavía Comunista, no se llamaba, todavía no, muy poco tiempo después. Bueno, un grupo de jóvenes, casi todos con escuela, pues se proponen secuestrarlo para pedir a cambio ¿cuánto dinero? No recuerdo cuánto es la cantidad. Sí, la idea era comprar una estación de radio para a partir de ahí hacer una suerte de radio clandestina que pudiera transmitir. Ese era el objetivo, y la liberación de un grupo de presos políticos
que ya habían sido detenidos, entre ellos los hermanos Irales y otros, ¿no? Bueno, aquí en el libro pues aparecen los documentos en que Jorge basó su reportaje original, convertido ahora en un libro que presentó exitosamente en el Club de Industriales el miércoles de la semana pasada. Y pues hay algo que yo no termino de digerir. Una de dos. El gobierno consintió que algo siniestro le ocurriera a don Eugenio Garza Sada, o el gobierno tenía la obligación de custodiarlo y no este propio empresario con sus recursos a mano. Mira, yo creo que el gobierno consintió que ocurriera. Ocurre el secuestro de Garza Sada y casi al mismo tiempo está platicado un poco en el libro el de Aranguren en Guadalajara. Sí. No, y por esos años el del cónsul en otros, pero para sacar dinero eran el de Aranguren y el de Garza Sada. Los dos terminan muertos en distintas circunstancias. Yo creo que el gobierno consintió el secuestro. Cuando uno ve cómo se van desarrollando, cómo están los propios documentos. Y había una rijosidad entre gobierno y el Grupo Monterrey. Había una rijosidad muy fuerte. Garza Sada ya estaba comprando en aquellas fechas la cadena de García Balseca, que Los Soles. La de Los Soles, eran 47, 48 periódicos en aquella época. El Excelsior era el periódico más importante, pero no tenían la cobertura que tenía García Balseca en toda la República. Y hubo una oposición abierta y pública a eso. Mi hipótesis, eso sí es una hipótesis, no está en ningún documento, mi hipótesis es que se dejó avanzar el secuestro y un poco con la idea de después resolvemos el secuestro y establecemos un ámbito de diálogo con Eugenio Garza Sada y con la iniciativa privada Regiomontana, que estaba muy enfrentada a Luis Echeverría. Hay que recordar además, esta es una historia, Carlos, tú lo conoces también como yo mejor, es una historia de la Guerra Fría. Sí. El intento de secuestro y asesinato se da unos días después del golpe de Chile. Don Eugenio Garza Sada, que era un extraordinario empresario que tuvo iniciativas notables como el Tecnológico de Monterrey, era un hombre también inmerso en la ideología de la Guerra Fría, un hombre profundamente anticomunista, muy preocupado de que el castrismo y demás pudiera implantarse en México, muy enfrentado con el presidente Echeverría, que traía la onda del tercermundismo. Por supuesto, ¿no? Entonces es imposible deslindar una cosa de la otra. Yo creo que si no nos ubicamos en la lógica de que aquello ocurrió en el momento de mayor clímax de la Guerra Fría, por lo menos en América Latina, que es el golpe de Estado en Chile, es muy difícil terminar de comprender todo lo que sucede en esos años, en esos meses. Bueno, y a propósito del echeverrismo, pues con el caso Garza Sada ocurrió lo que con el Halconazo, cuando fue también presidente 2 años antes, en el 71. Y me llama la atención, creo que es una de las aportaciones que hace en esta edición Jorge Fernández, las referencias, tiene su índice de nombres, a un personaje que pues fue tema durante muchos años de doña Rosario Ibarra de Piedra, porque su hijo Jesús Piedra Ibarra, hermano de la presidenta ahora de la CNDH, participó en la célula, más bien echando aguas, ¿no? Como a 100 metros del lugar del secuestro. Participó en el armado y vigilar como a 100 metros y pasar corriente de... En su casa. ¿En qué momento actual? En su casa se reunió la célula y se organizó. En su casa se organizó. Y él es uno de los organizadores, sí, sin duda. Y ahora, este muchacho entonces termina siendo aprehendido en abril de 1975 por la policía, no sé cuál sería. La Dirección Federal. La Dirección Federal de Seguridad. Y aunque constan algunas de sus declaraciones, las que tenía la Federal de Seguridad,
Lo cierto es que desapareció. Está desaparecido hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. En uno de los documentos que están aquí en el libro, uno de los documentos de la Federal de Seguridad habla así al paso de la detención de Jesús Piedra Ibarra. Entonces reconoce la detención de Jesús Piedra Ibarra y es el único desaparecido. Todos los demás integrantes de la se célula, conoce su destino, inclusive de algunos que terminaron muertos. Muchos terminaron muertos, otros terminaron presos, otros terminaron muertos en enfrentamientos internos de la y otros encarcelados y luego escarcelados por alguna de las amnistías. Una amnistía, sobre todo la de López Portillo, ¿verdad? Años después. Bueno, es parte de la riqueza que aporta Jorge en este libro. Repito, te felicito, Jorge. Muchísimas gracias. Un libro más, ¿ya cuántos llevas? Este es el 14. El 14. Bueno, a la historia, se dice moderna, de México, pero en tu tesis de que Echeverría consintió este asunto, dinos finalmente, ¿y para qué se fue a parar en el sepelio de don Eugenio, donde casi le mientan la madre? No, quitemos el casi. Le mientan la madre. Es una catástrofe política para él haber ido al sepelio. Creo que no tenía otra opción, tenía que ir. Pero yo creo que todo fue parte de un pésimo cálculo político, el permitir el secuestro, los juegos que jugaba don Luis Echeverría, a veces con gobernantes de muchos lados que dejan andar los problemas para después aparecer. Crear un problema para luego solucionarlo. ¿no? Creo que lo hemos visto en más de una ocasión. Jorge, muchas felicidades. Muchísimas gracias a ti. Ha sido un gusto platicar. Como siempre, gracias. Con Jorge, periodista de 25 años. Y recordar que originalmente la primera historia se publicó en Milenio. Muchas gracias a ustedes y buenas noches.